tomar el parcial. La teoría va a ser hasta, este capítulo ya no entra más, hasta lo que dieron con el ingeniero Andrés González y conmigo el capítulo 2. Y con los auxiliares tiene que ser hasta donde van a dar hoy, en los capítulos 8 y 9. Va a haber 4 temas y le vamos a dar una hora y media por ahí el tiempo. No suele ser mucho, justito suele ser el tiempo para terminar el examen. Entonces tienen que estudiar un poco para no sacar linda nota, no es largo el temario. 2 temas teóricos y 2 temas prácticos, entonces, ¿o cómo? Sí, exactamente. Una teoría que va a poner Andrés González, otra teoría voy a poner yo y Morel y Torres van a ponerlo. La verdad que son todos teóricos prácticos, ¿verdad? No así solamente algo leído. Es teórico práctico, aplicaciones de la teoría, etcétera. Que leer la teoría, la práctica y también tienen que hacer vuelvan a repasar los trabajos prácticos, es lo que tienen que mirar también. Bueno, entonces vamos a ver el capítulo 4, generadores. Este ya no entra más. Yo le había enviado la semana pasada la grabación del capítulo 4. ¿Quién escuchó qué es un generador? ¿Quién escuchó? ¿Quién leyó algo? ¿Quién vio ya un generador real? Nadie. Yo no pude ver, profe. Ah, no pudiste ver. Pero ya vieron alguna vez un generador. En la facultad tenemos. Tenemos un generador. Así que ya hay 3, parece. ¿Y qué es lo que es un generador? Y vamos a ver acá. Los generadores, los motores y los transformadores son considerados máquinas eléctricas. ¿Por qué máquinas eléctricas? Porque transforma, aprovecha o genera la energía eléctrica. Un generador, ¿qué es lo que hace? El generador convierte la energía mecánica en energía eléctrica. El motor convierte la energía eléctrica en energía mecánica. Y el transformador convierte o transforma un tipo de energía eléctrica que tiene un valor de tensión y corriente a otro tipo de energía eléctrica que tiene otro valor de tensión y corriente. Constante la frecuencia. Los generadores se dividen en generadores de corriente continua y generadores de corriente alterna. Los generadores de corriente continua prácticamente ya muy poca utilización en la industria y en las instalaciones residenciales se tiene. Prácticamente está quedando fuera. Y lo que se usa el generador de corriente alterna, la parte residencial e industrial. Los generadores de corriente alterna se clasifican en generador asíncrono y síncrono. Y lo que nosotros vamos a ver es el generador síncrono. El generador síncrono. ¿Qué tipo de generador lo que vamos a estudiar? Vamos a estudiar el generador cuyo motor transforma la energía mecánica a eléctrica es un motor a combustión. Motor a combustión.
ese tipo lo que vamos a usar, vamos a estudiar porque ese es el que más se encuentra en las instalaciones residenciales, en edificios y en industria. Las partes más importantes de un generador son las siguientes. El inducido, el inductor o rotor y la máquina motriz encargada de hacer girar el inductor. Estas tres son las partes más importantes del generador, pero después viene asociado a él otras partes también que son no menos importantes que esta. El, el inducido es una bobina en la cual se induce la tensión y cuando yo conecto la carga empieza a circular corriente por esa bobina. Y este inducido está en el estator, dice. O sea que no se mueve la bobina del inducido. Luego, el inductor puede ser un imán o un electroimán. El que más se utiliza ahora es el imán. Y el inductor está en el rotor, ya que el inductor está girando ahí, porque el rotor es puesto en movimiento por una máquina motriz. Y esta máquina motriz puede ser térmica, hidráulica, a combustión, nuclear, eólica, etc. Pero nosotros vamos a ver el que es a combustión. Acá tenemos el generador propiamente dicho. Esto que está en el centro es el rotor, el que está girando. Y va a tener los imanes y esos imanes crean un campo magnético y como que está girando ese campo magnético es variable. Luego, en el inducido, que es el estator, esto que está en azul más grande, están las bobinas del inducido. Y luego esas bobinas se devanan por los polos. Acá tenemos norte, o sea, sur, norte, los polos. Este se llama polo saliente, este tipo de generador. Y estos otros son otro tipo de polo, donde el polo saliente está en el rotor. Y el polo saliente está en el estator. Ahora bien, las bobinas del inducido y el generador es trifásico, se puede conectar en estrella o en triángulo. Pero, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que conectar en estrella con neutro. Acá tenemos las tres bobinas del inducido y se tiene la fase R, la fase S, la fase T y del centro de la estrella debe salir un cable que se debe aterrar y ese es el conductor neutro. Acá falta eso. Ustedes ahora cuando estudien, marquen qué falta. Nuestro sistema es 380-220 y es con cuatro conductores, tres fases y un neutro. Por eso los devanados del inducido deben estar en estrella si el generador es trifásico. No podemos conectar en triángulo, no vamos a tener neutro. Si el generador es monofásico, va a tener un solo bobinado inducido o dos inducidos que van a estar en paralelo y vamos a tener una fase y un neutro. Y se tiene que inducir en la bobina del generador monofásico 220 volts. Cuando es trifásico también se induce en la bobina 220 volts. Acá se induce 220, en esta otra bobina 220, 220. Y entre dos conductores de fase, ahí tenemos el valor de 380. ¿Se entiende entonces las conexiones? ¿No hay alguna pregunta? Tienen que habilitar el micrófono y me atacan nomás.
Bueno, los generadores se tienen otra vez divididos de acuerdo al tipo de tensión utilizada como excitación. ¿Qué es la excitación? La excitación es el elemento que crea el campo magnético que va a ser variable. Y una excitación que ya prácticamente está en desuso es la excitación por medio de escobillas. ¿Cómo es eso? Se tiene el rotor del generador y a través de una escobilla, o sea, a través de dos escobillas y por medio de una batería se le alimenta con 12 o 24 voltios. Y ahí sale esa corriente y va a los bobinados, a los polos que van a ser electroimanes. Y como que todo esto está en el rotor, estos polos van a estar girando. Y la tensión de corriente continua de la batería le llega a través de unos anillos rozantes que son móviles, que con el tiempo se gasta. Ese es el inconveniente de este tipo de generadores. Entonces se gasta y no pasa más tensión a los polos del rotor, entonces no genera campo magnético. No hay un electroimán acá porque no hay corriente. Entonces no se induce ninguna tensión en las bobinas que están en el estator. Este era muy utilizado, pero el gran inconveniente es que la tensión pasa a través de unos anillos rozantes que se gastan o que se ensucian y esa tensión va a los electroimanes que están en el rotor. El gran inconveniente. Luego se siguió estudiando y hace como 20 años atrás se llegó a un tipo de generador que se llama generadores sin escobillas. ¿Y cómo este generador crea el campo magnético? Vamos a mirar acá. Crea a través de unos imanes que están en el rotor. Unos imanes que tienen bastante campo magnético y se colocan en el rotor. Todo lo que está acá arriba está en el rotor, como dice acá en el PDF. Y lo que está acá abajo está en el estator. O sea que esta parte no se mueve y esta parte gira por medio de la máquina a combustión. Por cierto, la máquina a combustión es un motor parecido a los motores de los vehículos nafteros o de los camiones diésel. Si el generador es chico, es naftero. Si el generador es grande, ya es diésel. Pero tiene, como ustedes saben, los motores de los vehículos se mueven. Entonces se refrigera también debido al movimiento de ese motor. Pero el generador es estático, entonces no se refrigera el motor por movimiento, porque no se mueve el generador. Entonces su sistema de refrigeración es más grande, se sobredimensiona para que el motor no se recaliente muy rápidamente. Esa es la gran diferencia que se tiene entre los motores de los vehículos y de los generadores. El sistema de refrigeración tiene que ser tal que debe refrigerar muy bien al motor, porque si se sobrecalienta el motor, el rendimiento del generador va a bajar. ¿Qué significa que baja? Que si el generador era de 10 kVA, va a ir a generar 6 kVA, porque el motor ya está recalentado.
Entonces en el rotor se colocan unos imanes permanentes y estos imanes están en la parte, digamos, hacia uno de los extremos del generador. El generador tiene una forma cilíndrica. Entonces en la parte, y ese generador se coloca por el motor por medio de, por medio mecánico, tornillos, burlones. Y el que está más alejado del motor, en ese extremo se colocan los imanes permanentes. Empieza a funcionar la máquina y trabaja este rotor. Se va a dar la vuelta, va a girar. Luego el imán este va a girar también. Enfrente de ese imán, pero en el estator, hay tres bobinas conectadas en estrella. Ustedes ven acá, hay tres bobinas conectadas en estrella. Como que este imán crea un campo magnético variable, induce una tensión trifásica en estas tres bobinas. Luego esa tensión trifásica se va a un rectificador trifásico y sale una tensión positiva y negativa, ya sale una tensión continua. Y esa tensión alimenta a otra bobina que va a sacar cierto valor de tensión. Y acá ya tenemos un electroimán. Y este electroimán crea un campo magnético positivo y negativo, pero más potente que la del imán. Y está en el estator. Enfrente de este campo del excitador, que se le llama, se tienen tres bobinas conectadas en estrella otra vez, pero que están en el rotor. O sea que estas tres bobinas están girando. Como que este crea un campo magnético positivo y negativo, este está girando, sobre este tiene influencia un campo magnético variable. Esas tres tensiones trifásicas entran al rectificador trifásico y sale una tensión positiva negativa continua acá, que alimenta una bobina, que se le llama campo principal. Este sí, este campo sí ya es más potente todavía, es un electroimán más potente que el campo del excitador. Y como vemos está en el rotor, entonces yo tengo acá un polo norte y sur, y esto gira. Al girar, crea un campo magnético y influencia a las tres bobinas que están en el estator. Y estas tres bobinas se llaman bobina del inducido principal. Acá ya tengo entonces yo las tres fases, R, S y T, y del centro de la estrella saco el neutro. Entonces acá ya tengo la salida con la tensión en mi generador trifásico, que tiene que ser 220-380, como ustedes ya saben. 220-380 con neutro aterrado. ¿No hay alguna pregunta sobre el funcionamiento del generador sin escobillas? Porque esto es lo que más se utiliza. Este otro ya prácticamente no se utiliza más. Y se vende y es barato. Ya son muy viejos, ya prácticamente están en desuso, entonces son baratos. La gente prácticamente regala. Pero este ya tiene un precio mayor porque está hecho con una tecnología moderna. El sistema que se utiliza se llama sistema brushless. Brushless es el que ideó este sistema. Generador sin escobillas. ¿Alguna pregunta? Entonces, la tensión que se induce
es la tensión en cada bobina, o sea que la tensión de fase. Hay tres bobinas, se induce tensión de fase, luego se conectan estrella con neutro y esa intención inducida tiene una fórmula. Esto no le vamos a pedir, pero es para que sepan nomás. Esta tensión inducida es 4,4 por el número de vueltas, después por el número de vueltas a la bobina, por un factor K de lo bobinado, por el flujo máximo y por la frecuencia de rotación del motor. ¿Cómo yo saco esta frecuencia? Esta frecuencia yo saco por esta fórmula. N por P igual N por P dividido 120. N es la velocidad del motor. P es el número de polos de mi generador. Número de polos que sería, por ejemplo, acá. ¿Cuántos polos yo tengo acá? 1, 2, 3 y 4. Ese es el número de polos. Puede haber con 2 polos también. Los generadores, con 4 polos, con 2 polos. Entonces, esta es la ecuación de la tensión inducida en la fase de un bobinado. Luego esos tres bobinados se conectan en estrella y tenemos nuestra tensión trifásica. Como toda máquina eléctrica debe tener un sistema de protección. ¿Cuáles son esos sistemas de protección? Un sistema de protección térmica, se coloca un sensor de temperatura en los bobinados del inducido. Entonces, si hay una sobretemperatura en un bobinado, el generador que tiene un microprocesador hace que se detenga para que no se queme la bobina. ¿Por qué puede venir un aumento de temperatura? Se le aumentó demasiado la carga al generador. Protección con resistencia de calentamiento. Generalmente los generadores grandes y diésel tienen una resistencia de calentamiento del motor. Esta resistencia de calentamiento lo que hace es mantener la temperatura del motor a combustión a una temperatura que varía entre 80 y 50 grados centígrados. ¿Para qué eso? Para que, por ejemplo, si el motor es diésel, un motor muy grande, para que arranque tranquilamente porque ya tiene una temperatura normal, digamos. Uno de esos. Y después, para que llegue rápidamente a la temperatura de trabajo normal. Vamos a suponer que es de 60 grados. Y el motor está en frío y arranca. Le va a costar llegar a 60 grados, o sea que le va a costar varios minutos. Y en ese interín de minutos, el generador, su rendimiento no va a ser bueno. ¿Por qué? Porque no tiene la temperatura ideal el motor. Por eso lo que la gente dice que los vehículos tenemos que hacer arrancar, esperar que se caliente y después utilizarlo. Y así también el generador. Entonces tiene una resistencia de calentamiento. Esa resistencia de calentamiento calienta el agua continuamente y esa agua caliente se bombea alrededor del motor. Se bombea. Entonces, el motor siempre tiene una temperatura elevada. Por eso los grandes generadores, si ustedes se van y tocan, el generador no está trabajando, pero siempre el motor, el conjunto motor y generador, siempre tienen una temperatura elevada. 50, 60 grados por ahí mantiene. Depende del tipo de motor.
Protección de los bobinados auxiliares, estos bobinados que vimos, son los auxiliares. Y protección de los diodos rectificadores. Los diodos están en los rectificadores, o sea que tienen estos unos fusibles. ¿Cómo trabaja el generador? El generador trabaja a través, o sea, entrega su energía a través de un tablero de transferencia. El tablero de transferencia puede ser manual o automático. Y dentro de este tablero de transferencia se coloca la llave termomagnética de protección de todos los circuitos que van a estar dentro, de todos los circuitos que van a estar alimentados por el generador. A las cargas que se le conectan al generador se le llaman cargas críticas. ¿Qué significa carga crítica? Que es la carga que no puede dejar de tener energía eléctrica en ningún instante de tiempo. Por ejemplo, ¿qué puede ser? Vamos a poner un hospital. ¿Cuáles van a ser las cargas críticas? Así a grandes rasgos. Las cargas críticas van a ser eh, parte de cirugía, después la parte de banco de sangre, terapia intensiva, las bombas de agua, las bombas de incendio, la parte de seguridad, etc. O sea que el que elige las cargas a conectar por el generador generalmente es el ingeniero. Si es un hospital, va a ser un ingeniero especialista en los hospitales, un ingeniero biomédico. Y el que le va a hacer el circuito de toda la instalación y que va a dimensionar el generador va a ser el ingeniero electromecánico. Y en la obra va a estar un ingeniero civil que tiene que hacer cumplir las especificaciones técnicas cuando viene el generador a ser instalado. Es cuestión de leer y se comprende las especificaciones técnicas. El generador, además, tiene un regulador de tensión, de manera que la tensión de salida siempre sea de 80 a 220 volts, más o menos 10%, siempre que esté en ese rango. En algunos casos, que no es el caso de los edificios ni de las fábricas, los generadores se pueden poner en paralelo. Los generadores en paralelo generalmente se colocan en las represas, los generadores hidráulicos. La Itaipú, por ejemplo, hay 20 turbinas. Puede llegar un instante en que estén funcionando 12 turbinas y todas esas turbinas se colocan, o sea, todos los generadores se colocan en paralelo. Esa turbina hidráulica mueve al rotor del generador. ¿Y cómo debe ser la conexión? La conexión debe ser en un instante de tiempo en que las ondas de tensiones de ambos generadores estén en fase. Y acá tenemos un dibujito donde hay unas lámparas. Si las ondas de tensión no están en fase, va a haber una tensión entre los extremos de los generadores. Entonces se va a prender este foquito. Cuando el generador, cuando los dos generadores, su onda de tensión alterna, la onda de tensión senoidal están en fase, quiere decir que estas lámparas no se van a encender y en ese instante se cierran estos interruptores.
Esa condición la hace una máquina que se llama sincronoscopio, que pone en paralelo en el instante exacto los generadores. Entonces, solamente eso se tiene en la represa. Si nosotros vamos a aumentar de carga y vamos a necesitar, tenemos un generador de 100 kVA en nuestro edificio, vamos a necesitar otro de 100 kVA, no se colocan en paralelo, sino que se hacen dos instalaciones separadas para cada generador. Porque el sincronoscopio es un elemento bastante caro, que algunas veces no se justifica en el caso de edificios su compra. Pero si el dueño del edificio quiere, no hay ningún inconveniente, se compra. Entonces, para colocar en paralelo dos generadores, ¿qué condición debe cumplirse? Los generadores deben tener la misma frecuencia, este debe ser de 50 y el G2 de 50. Los generadores deben generar el mismo voltaje. Este debe generar 380/220 y este 380/220. Las ondas senoidales de cada generador deben estar en fase. Y eso se logra cuando estas tres lámparas no se encienden. Y la secuencia de fase de ambos generadores debe ser la misma. Ustedes ya habrán visto qué es lo que es secuencia de fase en la parte trifásica. Es el orden en que se generan las tensiones. Y siempre los generadores generan tensión de fase. No es que se genera tensión de línea. Se genera tensión de fase. Entonces, fase RST se dice. Entonces se generó primero la tensión RN, después la tensión SN y después la tensión TN. Esa misma secuencia debe tener los dos generadores. ¿No hay alguna pregunta sobre esto? ¿Bien? Bueno. Entonces, habíamos dicho que los generadores tienen unos tableros de transferencia. ¿Para qué sirve el tablero de transferencia? Sirve para enviar la energía eléctrica generada por el generador a los circuitos con las cargas críticas. Y estos tableros de transferencia pueden ser del tipo manual o automático. ¿Cómo es el tablero de transferencia manual? Se va la energía eléctrica, viene un operario y en forma manual corta la energía de la red de la Andes y conecta el generador. Cuando conectó su tablero de transferencia manual al generador, ahí hace arrancar el generador. Y en unos segundos el generador ya se normaliza su tensión y estaba precalentado. Si no estaba precalentado el motor, va a tardar varios minutos. Entonces, vamos a suponer que estaba precalentado, se conecta al generador y ya se va la energía eléctrica a las cargas críticas. Por eso ya se va a cirugía, a terapia, etc. Luego se tiene el tablero de transferencia automática. El tablero de transferencia automático hace el trabajo en forma automática. Se corta la red de la ANDE, tiene un sensor de tiempo para que no haga arrancar el generador en forma, para que no sea, para que no arranque sin ningún motivo que sea un corte largo de energía,
porque algunas veces la energía de la ANDE hay pestañeos que duran milisegundos. Entonces, en un pestañeo se va la energía, entonces el tablero de transferencia no tiene que hacer arrancar el generador, sino que tiene que ser un corte de energía que dure 1 o 2 segundos por ahí. Entonces, todo eso se regula, porque el generador tiene un tablero de mando donde está el microprocesador que hace todo el trabajo. Entonces, hay un corte prolongado de energía y el tablero de transferencia pasa de la posición ande a la posición del generador. Y el tablero de mando o el tablero de comando da la orden de que arranque nuestro generador. Para que arranque el generador, como que es un tablero de mando que tiene un microprocesador. El microprocesador, en el caso del generador que sea de gran potencia, 1000 kVA, entonces él ya tiene varios sensores que sensan todo el sistema del motor para que él arranque. Por ejemplo, temperatura del motor, tiene que haber combustible, tiene que haber presión de aceite, tiene que haber agua en los radiadores, etc. Entonces ve todo lo que está a su alrededor y todos los sensores que están a su alrededor piensan en forma correcta. Ahí le ordena al motor del generador a que éste arranque. Arranca y al poco tiempo ya genera la tensión. Entonces, esa tensión que genera nuestro generador se envía a las cargas críticas. Ya tenemos, este es el tablero de transferencia automática. Vamos a suponer, acá entra ANDE y acá entra el generador. Cuando hay corriente de ANDE, este está abierto, esta llave, y el generador no trabaja. Entonces viene la tensión de la ANDE y pasa por la llave y esto va al tablero de emergencia. Si se va la energía de la ANDE, se desconecta su interruptor y se cierra el interruptor del generador. Entonces por acá viene la corriente que genera el generador y luego va a través de estos tres cables a los circuitos de cargas críticas. Acá salen las tres fases, RST, y acá en este costado se tiene el conductor neutro. Acá tenemos una llave de transferencia manual bastante grande, va a tener como 60, 70 centímetros de largo y de alto 30. Entonces, una posición, vamos a suponer, cuando la llave está hacia estos lados, la cabeza negra hacia la izquierda, pasa ande. Se corta ande, yo muevo y la cabeza negra llevo hacia la derecha. Entonces ahí va a pasar la corriente del generador hacia las cargas críticas. Las funciones del tablero de transferencia automático. Vamos a ver primero. Entonces acá tenemos nuestro esquema funcional. Tenemos la red de la ANDE. Este transformador viene a las cargas no esenciales. O sea que las cargas no críticas, digamos. Luego viene de la red de la ANDE, sale otra vez unos conductores y va al tablero de transferencia automática. Este cuadrado que está acá.
Y ahí tiene dos llaves. En este caso está cerrado la llave que pertenece a la ANDE. Se cierra esto y habilita a las cargas esenciales, dice acá. O sea que a las cargas críticas. Estas cargas no deben de dejar de tener energía eléctrica en ningún instante. Entonces, ¿cómo funciona? Acá, cuando funciona la regla ANDE, viene la energía a las cargas no esenciales, luego sale un cable, va al tablero de transferencia y a través de la llave del tablero de transferencia, que es de ANDE, de la posición ANDE, alimenta a las cargas no esenciales. O sea que va a ser, vamos a suponer que es esta llave, el que está cerrado. Y va a venir y va a ir a las cargas no esenciales. Y acá tenemos todos los circuitos de las cargas críticas, de las cargas esenciales. Y por ejemplo, acá da un ejemplo de una UPS y la UPS alimenta al tablero del quirófano. ¿Qué pasa acá? Que siempre hay un intervalo de unos segundos donde no hay energía eléctrica. Entonces, como en el quirófano siempre tiene que haber energía eléctrica, hay una UPS que es la encargada de dar la energía eléctrica a todos los componentes, al bisturí eléctrico, a las luces, para que no se detenga la operación ni un segundo. Si se corta la energía de la ANDE, ¿qué pasa? Acá ya no pasa más energía. Las cargas no esenciales no tienen energía. Entonces, el automatismo que está acá, el tablero de control, que es un tablero con un microprocesador, ordena a que se abra el interruptor de la ANDE. Esto es que se cierre el interruptor del generador. Se cierra esto. Al cerrarse el interruptor del generador, el automatismo ordena que el generador arranque. Entonces, la energía eléctrica viene y pasa por el interruptor del generador y alimenta con tensión a las cargas críticas. Trabaja. Y trabaja continuamente hasta cuándo? Hasta que vuelva la energía eléctrica. Pero tiene otra vez los sensores, porque algunas veces hay unos pestañeos que vuelve la red de la ANDE y luego se corta otra vez. El microprocesador espera que se estabilice la red de la ANDE y luego abre el circuito, la llave del generador y cierra la llave de la ANDE. Entonces viene otra vez la energía eléctrica de la ANDE a las cargas esenciales. Y las cargas no esenciales también vuelven a tener energía eléctrica. Pero cuando funciona solo el generador, las cargas no esenciales dejan de tener energía eléctrica. Entonces, se pasó otra vez a la posición de antes, pero el automatismo hace funcionar el motor del generador durante cierta cantidad de minutos otra vez. No es que para el motor del generador, al venir la red de la ANDE, esto se detiene inmediatamente. Sigue funcionando, pero ya sin carga, porque no, esto está abierto, genera tensión, pero no tiene corriente. Entonces, el sistema de ventilación hace que el motor adquiera otra vez su temperatura normal. Y cuando adquirió la temperatura normal, digamos 40, 50 grados, ahí el automatismo detiene el motor a combustión, ordena que se detenga. ¿No hay alguna pregunta? ¿Está bien?
Bien. Entonces, el tablero de transferencia, ¿qué es lo que hace? Mide el voltaje de alimentación de la red comercial. Cuando desaparece una de las tensiones y esa tensión desaparece por unos segundos, él hace arrancar el generador y abre la llave que está hacia la red pública. Luego da la señal de arranque del generador. Da la señal de arranque del generador cuando falta el voltaje de la red pública. O hay una baja de tensión o hay una suba de tensión a un nivel no adecuado. Otra función es realiza la transferencia de la carga de la red comercial a la del generador. ¿Ven? Ya yo tengo la red comercial, pasa por el interruptor de la red comercial. Y el tablero de transferencia, cuando funciona el generador, abre el interruptor de la red comercial y cierra el interruptor del generador. Y ahí ya toda la parte no crítica, toda la parte crítica ya está sobre mi generador. Da la señal a la unidad de fuerza para que haga el cambio cuando se normaliza la tensión comercial. O sea que vuelve la tensión comercial, se normalizó durante unos minutos, entonces se hace la retransferencia. Se abre el interruptor del generador, se cierra el interruptor de la red comercial y ya tiene otra vez energía eléctrica de la red comercial, las cargas no esenciales y las esenciales. Como dijimos, el motor del generador va a seguir funcionando hasta que tenga una temperatura adecuada. Y después para. Retarda la retransferencia para dar tiempo a la compañía suministradora de normalizar su alimentación. Eso es lo que dijimos. Algunas veces hay pestañeos, dos, tres pestañeos y se va otra vez la energía eléctrica. Entonces, esos pestañeos, para que nos haga arrancar de generador o detener de balde, hacer el traspaso de ande de generador a ande y luego abrir otra vez. Entonces, el microprocesador no ordena el traspaso de la red del generador a la red comercial, debido a los parpadeos. Y después, como dijimos hace rato, retarda la señal de paro al motor para lograr su enfriamiento. Enviar la señal de paro al motor a través de un control maestro y mantener cargada la batería del motor. Nosotros dijimos que el motor que mueve nuestro generador es a combustión. Entonces ese motor necesita una batería. Y este automatismo, el tablero de transferencia, tiene un cargador de batería que carga constantemente la batería. Si la batería no se carga más, me va a dar un error. Y si la batería no tiene carga, no me va a arrancar el motor. Y de fácil. ¿No hay alguna pregunta? No, profe. Este esquema se entiende bien porque este es el esquema que ustedes van a manejar. Ya están dando luego los esquemas unifilares. Entonces, esto es lo que van a tener que controlar en las obras. Los tableros de carga no esenciales y los tableros de carga esenciales. Generalmente se le llama tablero normal y al otro se de las cargas esenciales o cargas críticas, tablero de emergencia. Así se le denominan los planos.
Acá tenemos el tablero de transferencia. Tiene una entrada de generador y una entrada de energía eléctrica de la red comercial. Y la salida que va a las cargas críticas, o sea, que a las cargas esenciales. Luego, cuando trabaja el generador, tiene unas lámparas piloto que me indican que está funcionando el generador. Si solamente trabaja, es decir, la red, si la fábrica o el hospital o el edificio trabaja con la red pública, se me encienden las lámparas de la red pública. Entonces, con una mirada, uno ya sabe qué red está trabajando, la red pública o el generador. Por supuesto que por el ruido también uno se da cuenta. Cuando trabaja el generador hay bastante ruido. Hablando del ruido, si nosotros vamos a tener un generador en locales de hospitales o escuelas, colegios, el generador debe ser un generador insonoro. ¿Qué es lo que es el generador insonoro? Es un generador que está dentro de una cabina. Y de la cabina prácticamente no sale ruido alguno del generador. Queda el ruido dentro de la cabina. El generador insonoro. Y después está el generador abierto. El generador abierto es el que se ve todo así pelado. Se ve el generador, se ve el motor, se ven los tableros, tablero de control, todo está ahí a mano. Es el generador abierto. Y el generador en cabina insonora, entonces se utiliza en los hospitales, instituciones de enseñanza, para que no moleste el ruido cuando esté funcionando. Por supuesto, el generador insonoro va a costar mucho más plata que el generador abierto, el que está todo pelado, digamos. El generador, si es del tipo abierto, necesita una caseta donde se debe colocar, porque si dejamos al aire libre va a llover y se nos va a destruir la parte electrónica. El generador tiene varios instrumentos. El generador y también el motor del generador tiene unos instrumentos dentro de su tablero. Los instrumentos básicos que traen el motor, ¿cuáles son? Hay un orímetro, un marcador de presión de aceite, un marcador de temperatura y un indicador de la recarga de la batería, un indicador de la rotación del motor. Eso trae el tablero para ver cómo está trabajando el motor. El orímetro, ¿para qué sirve? El orímetro del motor sirve para hacer el mantenimiento del motor. Como ustedes saben, un motor a combustión, su mantenimiento se hace a través de, bueno, si es de un vehículo, es por el kilometraje de uso o kilometraje de no uso. Pero el generador no se mueve. Entonces se le coloca un orímetro que cuando trabaja el generador, marca la cantidad de horas que funciona ese motor. Y de acuerdo a la cantidad de horas de funcionamiento, el fabricante nos da una planilla de mantenimiento. Y eso es lo que uno debe realizar para que el motor del generador siempre arranque cuando se va la energía eléctrica.
Realmente cuando compramos un generador de una casa, el representante de la casa misma ya nos vende el servicio de mantenimiento. Podemos comprar el servicio de mantenimiento o no, eso ya depende de nosotros. Pero siempre el servicio de mantenimiento hay que tener, porque si no, el generador es muy costoso y tiene que arrancar sí o sí cuando no hay energía eléctrica. Por algo ya se trajo. Entonces debemos de gastar en el mantenimiento para que funcione cada vez que hay corte y funcione también durante un largo tiempo el motor. Generalmente las bobinas, los imanes del generador, las bobinas, los rectificadores, tienen en poca falla. Lo que más suele fallar es el motor a combustión. Ese es lo que más problemas tiene si no le hacemos mantenimiento. Entonces, eso es lo que deben tener en cuenta ustedes de comprar el mantenimiento. Y en el servicio de mantenimiento se tiene una ficha y se va a tener dos fichas, una que van a tener ustedes y otra ficha que va a tener el que agarró el trabajo de mantenimiento. Y se controla mutuamente y se chequea qué trabajo se está haciendo observando la cantidad de horas de funcionamientos del generador. El tablero de control del generador, el tablero de mando también tiene su panel de instrumentos. Y en ese panel de instrumentos uno puede ver las tensiones de fase, las tres tensiones de fase, las tensiones de línea, la frecuencia, el nivel de combustible, también ve la carga de la batería, todo eso. O sea que en el panel de control también tenemos la carga de batería. Y en el panel del motor también podemos tener la carga de batería. Pero más se estila colocar el cargador de batería en el panel de control del generador. La batería es para el motor, pero se estila colocar el sensor de batería que funciona o no, porque si funciona o no el cargador en el panel de control del generador. ¿Hay alguna pregunta? Bien. Dimensionamiento de los grupos de generadores. Los generadores, así como los transformadores, se dimensionan de acuerdo a la potencia aparente. Ustedes saben que la potencia aparente se mide en volt-ampere. Entonces el generador y el transformador, su unidad de medida es el volt-ampere, la potencia aparente. ¿Por qué la potencia aparente debe ser la unidad de medida? Porque él nos debe entregar la suma de la potencia activa más la reactiva de nuestra instalación. La potencia total nos debe entregar. Por eso se dimensiona en volt-ampere reactivo, en kVA. Las condiciones que debemos de tener para la instalación del generador de emergencia. Ya tenemos. Los generadores deben ser instalados en locales de fácil acceso. O sea, la ubicación del generador debe permitir inspecciones periódicas de mantenimiento preventivo y correctivo. Se debe evitar ambientes agresivos y húmedos. No le debe agarrar la humedad ni le debe salpicar agua a nuestro generador. Y el ambiente debe ser fresco y limpio. Algo importante que está acá, la salida de los gases del motor o el escape debe tener una fácil salida. Por ejemplo, un edificio y tenemos nuestro generador en el subsuelo del estacionamiento. Entonces le debemos hacer el trazado de la tubería de escape
a nuestro vendedor para que ellos dimensionen el diámetro de esa tubería de escape. Y después eso debe salir a 3 metros del nivel de la vereda o de donde se camina. No debe salir bajo porque o si no le va a quemar el gas caliente a la gente que camina por ahí. En ambiente, los ambientes cerrados provocan el sobrecalentamiento del bobinado del generador. Entonces, si tenemos un ambiente cerrado, nosotros tenemos que colocar un sistema de que nos envíe aire en movimiento dentro de la caseta del generador. La mayoría de los generadores tienen un grado de protección IP21, dicen. O sea que IP21 significa que no puede estar al aire libre, que partículas pequeñas pueden entrar cómo se puede ir hacia el motor o hacia el generador. Entonces tenemos que tener en cuenta que debemos de colocar dentro de una caseta. A medida que se le protege más al conjunto motor generador, los IP van aumentando. Sala del generador. El generador debe tener, si es abierto, debe tener una sala donde debe estar su tablero de transferencia. Y esta sala no debe ser utilizada como depósito. Es que la sala del generador ahí se lleva en algunos materiales, balde, repasador, escoba. Entonces no tiene que ser un depósito. Tiene que estar limpio, tiene que estar bien iluminado porque una vez al mes va a venir el técnico a hacer arrancar nuestro generador. Eso va a decirlo también en la ficha de mantenimiento, cada 15, depende de la ficha. Supone que viene cada 15. No podemos meter no podemos tener nuestra caseta lleno de material de limpieza. Viene el técnico, se le trastorna, se tiene que sacar toda la escoba, los baldes, etcétera, y después él trabaja. Entonces, hay que mantener la sala limpia y bien iluminada. La caseta debe tener una parte de ladrillo con bocó, de manera que el aire circule desde la puerta de entrada, circula dentro de la caseta y sale afuera a través del aire, a través del ladrillo con bocó. Y la puerta debe ser metálica y debe tener unas persianas para que ese aire entre de afuera, pasa por dentro de la caseta y va otra vez afuera. Hay un detalle, esta es la caseta. Entonces, hasta 150 kVA dice que la caseta que le debemos de construir debe tener 350 de largo, de ancho 3 metros y 270 de altura. El ladrillo con bocó está acá. El caño de escape sale a través del ladrillo con bocó. Acá está el tablero de transferencia. Acá en este costado está la batería. Otra cosa, el tanque de combustible viene en la base del generador. Ese es su tanque de combustible. Si uno necesita un tanque con mayor capacidad, se coloca afuera. Dejar el combustible afuera, en ese tanque, y por gravedad va al tanque que está adosado por la base del generador. Y acá está la puerta. La puerta tiene que tener 1,1 metros.
hasta 150 kW. Generalmente en este 1,1 justito sale el generador. Lo ideal es hacer unos 30 a la puerta y colocarle las persianas, puerta metálica y colocar persianas. Este detalle le va a dar también el vendedor cuando ustedes compran un generador abierto. Si ustedes compran el cabinado, no necesita caseta. Se le coloca la base de hormigón que van a calcular ustedes de acuerdo al peso y luego se coloca ahí el generador. Se abulona y ya está. ¿No hay alguna pregunta sobre esto? ¿Está bien? Y bueno, entonces podemos dejar acá la clase. Si no hay preguntas, estudien para el examen y vamos a continuar la próxima clase con generadores. Ahí terminamos la teoría y luego vamos a hacer algunos cálculos de potencia de generadores. Voy a conseguir el catálogo. Me parece que ya coloqué luego el catálogo ahí. No me acuerdo si el C. Entonces vamos a hacer los cálculos y vamos a elegir el generador para nuestra instalación. Perfecto. Vamos a detener nomás ya la grabación y buenas.